Vamos a comenzar la mesa, si os parece. Estamos en el bloque de cambio climático, en la mesa de municipios, ¿no?, que le hemos llamado. Esta mesa la va a moderar don Juan Manuel Fernández Ortega, que es director del Departamento de Formación de FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y vamos a contar con representantes de varios municipios que nos van a contar qué se está haciendo en sus municipios en materia de cambio climático. Tenemos en primer lugar a Raquel Casado García, que es teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla. Y estoy encantada de tenerte aquí después de tanto tiempo sin vernos. Tenemos a Margarita Cobo Sánchez, que es concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería. Muchas gracias por venir. Contamos con Eladio Romero González, coordinador del PAES del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias, Eladio. Y, por último, contamos con David Fernández Caldera, que es técnico de Medio Ambiente en la Diputación de Granada y nos va a traer la visión de la Diputación de Granada y de los municipios de los que él se encarga, ¿no?, de la Diputación se encarga. Así que, bueno, esperemos que sea muy fructífera y adelante. Casi voy a empezar de pie y luego ya me siento, que es más cómodo. Buenos días a todas y a todos. Desde la FAM agradecemos a Coamba la invitación para participar en este congreso y agradecemos a todas las personas que habéis querido asistir a este panel y que hayáis elegido, teniendo la opción, estar hoy con nosotros. Y, por supuesto, a los ponentes que van a intervenir y que ahora después presentaré. Antes de empezar, solo subrayar lo inspiradoras que han sido las palabras de Joaquín, que supongo que a todos nos han tenido muy centrados, y solo me gustaría añadir solo una idea, porque me ha parecido muy interesante su reflexión, completarla añadiendo que solo algo que siempre he pensado, que solo se ama aquello que se conoce, y nuestra sociedad lo que está haciendo es hacerse cada vez más urbanita, cada vez nos alejamos más de la naturaleza y se concentra más la población en las ciudades. Probablemente eso sea un reflejo del problema que tenemos y de lo que nos está pasando. Vivimos en un tiempo en crisis, con revolucionarios avances en el conocimiento y la tecnología, en un mundo conectado en una especie de sinapsis global. Y todo ello ocurre en un contexto de cambio climático que, a medida que pasa el tiempo, sin que se tomen las medidas necesarias, se hace patente con más vehemencia. El primer panel de este congreso pone el foco en el problema de la humanidad, no en un problema, en el problema de la humanidad. El cambio climático, un problema que afecta a todo el planeta, en especial a Europa, porque, como se señalaba ayer en un informe de la Organización Meteorológica Mundial, el aumento de temperatura en nuestro continente ha doblado el de la media del planeta, y en particular a España, ya que el cambio climático ha puesto al 74% del territorio en riesgo de desertificación, como seguramente ustedes conocen, y nos somete a pertinaces sequías, graves incendios y lluvias torrenciales que provocan inundaciones cada vez con más frecuencia. El cambio climático es el epítome del problema global que hay que abordar desde lo local, y por eso en este panel vamos a tratar de demostrar cómo se aborda el cambio climático desde la esfera local en Andalucía. Nos acompañan, como ya ha comentado la presidenta, Raquel Casado García, que es teniente de alcalde del área de Infraestructura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, licenciada en Ciencias Ambientales, máster en Riesgos Climáticos y Desarrollo Rural Territorial y en Energías Renovables, teniente de alcalde de Infraestructura y Medio Ambiente desde el año 2015, ha trabajado como técnica de Medio Ambiente para el Ayuntamiento de Montilla y como profesora de Educación Secundaria, labor que ahora compagina con el cargo en el Ayuntamiento. Margarita Cobo es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería, máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Alcalá de Henares, y tras trabajar por cuenta ajena en implantación de sistemas ISO de gestión medioambiental, fundó una consultora ambiental en el año 2009 y en 2012 una empresa comercializadora de electricidad. Desde el año 2019 es concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería y desde el mismo año forma parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Eladio Romero, coordinador del PAES del Ayuntamiento de Sevilla, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, doctor por la Universidad de Sevilla con una amplia formación, entre ellas licenciatura en Geografía, Antropología Social y Cultural y en Derecho,
Ha sido redactor y coordinador de la Agenda 21 local de Sevilla, del Plan de Acción de Energía Sostenible de Sevilla y del Plan de Acción por el Clima y Energías Sostenibles también de Sevilla. Y es representante técnico en la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y David Fernández Caldera ha trabajado desde hace 10 años en los campos de prevención y corrección ambiental dentro de la empresa privada y la gestión ambiental de la Administración local en la Diputación de Granada. En este último se ha ocupado de la revisión y seguimiento de más de 40 agendas 21 locales en municipios de la provincia de Granada, sobre todo en las fases de diagnóstico ambiental inicial y el desarrollo de la participación ciudadana. Ha colaborado en la redacción de 15 planes municipales de movilidad sostenible y en 5 planes generales de ordenación urbana en Andalucía, y trabaja en la Secretaría Técnica de la Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad, Red Gramas, dentro de la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de Granada. Como veis, contamos con 4 personas con una amplia experiencia y que probablemente hoy nos enriquecerán bastante. Y como planteaba que este es un problema global que debe abordarse desde lo local, pues empezaríamos por preguntarle, le formulo la pregunta a los 4, de cuál es el papel de los ayuntamientos en la lucha contra el cambio climático. Si quieres, empezamos por Eladio. Y vais contestando a este planteamiento los 4 y luego iremos formulando más preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Empezar por el papel de los ayuntamientos en este reto de lucha contra el cambio climático obliga a hacer un análisis histórico, siquiera enunciador, ¿no? En tanto que, como todos ustedes conocen, ya en la Carta de Aalborg se planteaba en el objetivo 9 la lucha contra el cambio climático cuando fue redactada en el año 93. Luego los compromisos de Aalborg explicitaron todo un campo de trabajo en esta línea en el año 2004 y se desarrolló de manera singular en la Conferencia de Sevilla, la 5ª Conferencia Europea de Ciudad y Pueblo Sostenible del año 2007. Quiero decir con esto, y sobre todo apelando a las palabras de desarrollo histórico en la conservación de la naturaleza del maestro Araujo, que nos ha precedido, que esto no es una cuestión nueva. Esta es una cuestión que viene de lejos. Y quizá por venir de tan lejos ha sido sistemáticamente desatendida por las administraciones públicas y muy especialmente por los ayuntamientos. Venimos hoy a hablar de un instrumento, los planes en concreto de acción de lucha contra el cambio climático, planes que se redactan a regañadientes por las administraciones públicas, carentes de fondos, carentes de recursos, carentes de medios para hacer frente a este reto universal que tenemos planteado. Además, los ayuntamientos, último eslabón en la cadena, como bien se conoce desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, carecen de una infraestructura mínima para atender a los retos que tienen planteados en el seno del Acuerdo de París. Por tanto, lo que podemos ofrecer en el desarrollo de estos instrumentos, a menudo con una carga científica y tecnológica sobresaliente, lo que podemos ofrecer son documentos más o menos voluminosos. El caso de Sevilla, bueno, pesa casi 3 kilos y que establece un protocolo de intenciones. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Sevilla desde el 11 de septiembre de 1984. Muchos de vosotros no habíais nacido. Y quiero decir que este quejío que hoy transmito, aprovechando el planteamiento inicial de nuestro querido moderador, se viene reiterando desde entonces, cuando yo ya tenía el pelo bastante largo, en 1984, y hablar de esto era casi una herejía en los ayuntamientos e incluso en sus federaciones de municipios. Por tanto, el papel de los ayuntamientos está escrito, pero está poco cumplido. Raquel. Bueno, pues buenos días. Agradezco a la organización el que me invitara.
Bueno, yo tengo una perspectiva que se puede parecer a la de Eladio, pero quiero ser un poco más optimista. Tenemos tochos de 3 kilos, a lo mejor de Montilla, con 22.000 habitantes, un poquito de menos kilos. Pero sí, tenemos mucho papel. Tenemos el pacto de los alcaldes, el nuevo pacto de los alcaldes, la Agenda 21, la Agenda Urbana. Seguimos sumando documentos que nos van llevando hacia el camino que inevitablemente tenemos que ir tomando los ayuntamientos. Pero si de todos esos kilos de hojas y hojas de ruta que nos van marcando hacia dónde ir, al menos podemos ejecutar una tercera parte, pues creo que vamos en el camino correcto. Y sí, no podemos ser autocomplacientes si cada vez nos vamos sumando a nuevos pactos, a nuevas estrategias y no vamos cuantificando, no vamos teniendo un seguimiento de todo lo que vamos haciendo. Pero yo creo que la labor que hacemos los ayuntamientos es fundamental. Somos la administración más cercana al ciudadano, somos los que tenemos que tener una labor ejemplarizante y que animemos. No podemos tener un discurso a nivel global de cambio climático como el que estamos teniendo y luego los ayuntamientos no sigamos en la misma línea. Eso desalentaría a la ciudadanía para que desde el punto de vista individual actuara. Y creo que ese es el principal reto con el que nos encontramos a nivel global y a nivel local. Una ciudadanía concienciada que actúe y que promueva el que se actúe. Si nos movilizamos, si la ciudadanía conseguimos que se movilice, puede ser el germen de nuevos cambios en la sociedad. Y creo que eso es lo más necesario y que el papel de los ayuntamientos, con las muchas o pocas medidas que podamos ir poniendo en marcha y que los ciudadanos se vean reflejados en los representantes políticos que tienen más cercanos en estas iniciativas, pues es muy importante y creo que es el camino que debemos seguir llevando. Margarita. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Patricia, y a todo el equipo de Coamba por haberme invitado a mí. Tengo que decir que me da mucha alegría encontrarme como ambientóloga en un foro de ambientólogos. Y bueno, pues para contestar de manera rápida a tu pregunta, ¿cuál es el papel del ayuntamiento en el cambio climático? Pues yo diría, cosa rápida, te contestaría crucial. Y nuestro papel es crucial. Y a continuación te diría que tenemos que tener voluntad y acción. Yo, por contar una anécdota para ir poniéndonos un poco en contexto, porque ya hablaremos del plan municipal, hace unos años, en el año 17, creo que era el 17 o el 16, el que hoy es el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, me llamó para que liderara el vector de lucha contra el cambio climático de su plan estratégico de Almería 2030, un vector dedicado solo y exclusivamente al cambio climático. Solo existían 8 vectores en ese plan estratégico y uno de ellos era el cambio climático. Hay que tener voluntad y hay que pasar a la acción. Yo creo que en Almería, en nuestro caso, tenemos muchísima voluntad y nada mejor que intentar liderar ese trabajo y con esa voluntad que lo haga alguien como nosotros, como yo soy ambientóloga y como vosotros sois ambientólogos, supongo la mayoría de vosotros, que tenemos una percepción global interesante sobre el cambio climático, que sentimos la responsabilidad real que tenemos como responsables públicos municipales que gobernamos los entornos más antropizados y donde mayor cantidad de ciudadanos año tras año pues nos están inundando y cada vez más difícil compensar esos impactos. Así que yo creo que personas como nosotros tenemos que estar en este mundo, tenemos que tener voluntad y acción para que esos documentos sean una realidad. Nosotros en Almería, como digo, la tenemos, la voluntad, acción y con participación, porque la acción municipal, si no va de la mano de una participación global de todos los sectores, de toda la sociedad, de nosotros, los colegios profesionales, de la asociación ecologista, de todos los partidos políticos, conseguir que entre todos tengamos la misma voluntad y pasemos juntos a la acción con la participación, pues yo creo que poco conseguiremos. En Almería lo estamos intentando de manera activa, estamos intentando trabajar por luchar contra el cambio climático. Empezamos también hace muchísimos años con el Pacto de Alcaldes y bueno, pues hemos ido evolucionando y hoy tenemos ya nuestro borrador de nuestro Plan Municipal de Acción contra el Clima y lo queremos hacer muy participativo. Nosotros entendemos que no somos quienes, los políticos, para hablar por boca de todos.
y por eso pensamos que consejos como el que estamos conformando en Almería, donde tenemos a los ambientólogos, donde tenemos muchísimos colegios profesionales, donde tenemos los empresarios, donde tenemos asociaciones, donde tenemos federaciones vecinales, donde están todos los partidos políticos, en esos foros en los que una a una se tienen que debatir las acciones que tienen que estar medidas, que tienen que estar evaluadas y presupuestadas para que consigamos trabajar y dar pasos de verdad reales. Yo soy muy práctica, somos de ciencia, pasos reales y medibles sobre esa lucha contra el cambio climático. Así que somos cruciales y tenemos que tener desde dentro hacia afuera voluntad, en primer lugar por nuestra parte, voluntad, acción para poder materializar esa voluntad, pero con la participación, porque nos podemos equivocar. Y si no hay participación por parte de todos, lo que haremos seguro que no va a ser lo mejor para nuestro municipio. Pues como complemento a las intervenciones que hemos tenido hasta ahora de grandes ciudades o de ciudades medias, nos queda una visión complementaria que es la que aporta David, de la Diputación de Granada, porque la conformación de los municipios en Andalucía son la mayoría pequeños y las diputaciones tienen un papel muy importante de apoyo. Y si estamos hablando de lucha contra el cambio climático, lo que no vamos a perder de vista es que los ayuntamientos son prescriptores sociales y en la mayoría de los municipios de Andalucía, porque la mayoría son pequeños, a veces hasta la principal empresa del municipio, con lo cual su trabajo en la lucha contra el cambio climático es muy importante. De eso seguro que David también nos puede dar una opinión. Muchísimas gracias por haberme también invitado a mí. Yo me encuentro como en casa porque fui presidente y vicepresidente de este colegio hace ya unos años y fue muy satisfactorio y más satisfactorio es aún hoy reencontrarme con tantos compañeros y compañeras. Como bien dice Juan Manuel, las diputaciones tienen una labor ligeramente diferente o sustancialmente diferente según se vea que la de los ayuntamientos, básicamente porque nosotros lo que trabajamos es fundamentalmente con aquellos que tienen menos de 20.000 pues, habitantes, que son los que menos capacidad económica menos capacidad pues, económica y de gestión tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Que en provincias como la de Granada, pues estamos hablando de que eso son el 80% de los municipios. Granada es verdad que es un territorio especialmente rural, pero me consta que otras provincias aquí en Andalucía y en el resto de pues, España pues tienen cifras similares. Aquí el problema que nos encontramos es precisamente esa falta de capacidad de gestión y de recursos que tienen los ayuntamientos más pequeños para poder afrontar los retos que supone el cambio climático. No ya tanto desde el punto de vista de la mitigación, que también, pero tener en cuenta que digamos, la contribución, la huella de carbono de unos ayuntamientos que tienen 1.000, 2.000 o 5.000 habitantes, pues minúscula. Lo que ellos sufren son los efectos, los impactos de ese cambio climático. Y la Diputación se ha dado cuenta de que ahí hay que estar de soporte, echar una mano ahí, porque los que de verdad están sufriendo los envites del cambio climático en relación con la climatología, con las lluvias, con las afecciones al campo, con la salud, son los pequeños y medianos municipios de este mundo rural que Joaquín Araujo mencionaba que estaba tan lejos, ¿no? La batalla del cambio climático y la batalla de la preservación del medio ambiente a nivel global, no recuerdo quién lo dijo, pero se ganará o se perderá en las ciudades. Por ahora lo estamos perdiendo, como decía Joaquín, pero se sufrirá en los pequeños y medianos municipios de nuestro país, en la gente que trabaja en el campo, en la gente que vive en una zona que depende pues, de que llueva más o menos para sacar sus cultivos, en la gente que no tiene acceso a un centro de primario, un centro de atención primaria y, por tanto, cuando tiene una ola de calor o tiene un golpe, pues no tiene un servicio médico al lado. Esos son los que van a sufrirlo de verdad. Y luego, realmente, si os dais una vuelta ahora mismo por el campo, precisamente hoy que es la convocatoria de la mesa por la sequía, ¿no? De mesa de la sequía, pues veréis que el campo está hecho un desastre, ¿no? Y que ya no hay ese verdor, ni ese fulgor, ni esa fertilidad que es tan básica y fundamental para que se cree empleo, para que la gente pueda vivir en el campo, para que después los urbanitas podamos ir al campo y disfrutarlo, ¿no? Entonces yo pienso que ahí las diputaciones tienen una labor fundamental
de apoyar en mitigación, sí, pero eso es alumbrado público, placas solares, poco más que se puede hacer en los municipios, pero después tiene una labor fundamental en proveerlos de herramientas para poder adaptarse al cambio climático, que ya lo tenemos encima. Y bueno, ahí estamos en la Diputación. Hemos hecho una primera pregunta de tipo más genérico para ir entrando en materia, y ahora habría que aterrizarlo un poquito, ¿no? O sea, meternos en la mitigación, poner el foco ahí, luego hablaremos también de adaptación. Y la pregunta sería qué iniciativas están llevando a cabo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en cada uno de vuestros municipios o la Diputación impulsando, ¿no? Para ir aterrizando ya qué estamos haciendo. Vamos a poner ejemplos concretos. Y seguimos el orden que traíamos, si os parece. O lo empezamos a la inversa y así vamos cambiando, ¿no? Para que el audio también escuche y sea continuo. Venga, empezamos. Por empezar yo. Venga. Bueno, como ya he dicho, la Diputación tiene programas de mitigación y de adaptación. Los de mitigación que tenemos fundamentalmente están destinados a que los municipios puedan mejorar su eficiencia energética. Entonces tenemos programas tanto de apoyo al alumbrado para que sea más eficiente y se dote de LED, por ejemplo, tanto en el alumbrado como en la señalética, como los edificios públicos, ¿no? Que tengan un alumbrado más eficiente. Hay varios programas que nosotros aportamos económicamente y también hacemos de canalizadores de otros fondos que vienen, por ejemplo, de la Agencia Andaluza de la Energía. Pues como ya he dicho, muchos ayuntamientos no tienen los medios ni los recursos humanos para poder solicitar esos fondos, y la Diputación hace esa labor de asistencia técnica. También tenemos muchos programas relacionados con la movilidad sostenible, porque no sabéis la de veces que se coge el coche en un pueblo. Es una locura. O sea, se coge el coche para todo, para ir a comprarle pan, para ir al bar, para ir al colegio, pero distancias que son cortísimas. Entonces estamos un poco intentando cambiar esa mentalidad, intentando que los municipios se adapten más a lo que es una movilidad peatonal y ciclista, que básicamente es la que nos tenían nuestros pueblos y que se ha perdido, ¿no? Entonces nosotros también le intentamos que los municipios tengan sus planes de movilidad sostenible también. Y luego tenemos una línea importante que llevamos ya bastantes años a través de la Oficina de la Energía, que es la asesoría técnica para la elaboración de los planes de acción de energía sostenible y para los PACES, ¿no? Los planes de acción para el clima y la energía, en el marco del impacto de los alcaldes y alcaldesas, ya que la Diputación es una estructura de apoyo reconocida de ese pacto de los alcaldes y la alcaldesa. Básicamente lo que intentamos es que los municipios todos tengan su PAES y su PACES, ¿no? Y ahora nos vienen los planes municipales de cambio climático, que supongo que estarán hablando en la otra sala, porque si recordáis, la Ley 8/2018 de cambio climático exige a partir del 31 de diciembre de este año que absolutamente todos los municipios de Andalucía tengan su plan municipal de cambio climático, que es más que un PACES y más que un PAES, ¿no? Y eso obviamente los municipios no lo pueden hacer solos, los más pequeños, y la Diputación estará ahí junto con la Junta para financiárselo y para financiarse y después poner en marcha todo esto, porque luego lo que intentamos también es que los programas de la concertación de la Diputación recojan esas acciones que están en esos planes y se puedan ejecutar, ¿no? Una tarea muy complicada, porque en los municipios pequeños todo es complicado. Pues esto más. Margarita, además de explicar las medidas que estáis tomando en el Ayuntamiento de Almería, también te pido que nos digas si habéis planteado objetivos concretos. Con esta idea mía de ir aterrizando, sí, pues... Sí.
Bueno, Almería también, supongo, como la mayoría de municipios andaluces, empezó con la adhesión al pacto del alcalde. A raíz de ahí se realizó su PAES, se empezaron a llevar a cabo las medidas del PAES, el PAES evolucionó en PACES y nosotros ya tenemos el borrador del plan municipal redactado. Y bueno, pues también para dentro de ese plan municipal y dentro de ese PACE actualizado, pues sí que hemos llevado a cabo ya la medida de nuestras emisiones, tomando como referencia la herramienta que hace un par de semanas, hace una semana creo que se presentó para el cálculo de la huella del carbono. La verdad es que los municipios tenemos muchas herramientas que nos ayudan a crear acciones para mitigar el cambio climático y otras muchas también para adaptarnos al cambio climático, pero yo desde mi experiencia en lo municipal, porque yo vengo de experiencia en la privada, yo he sido currita redactora de los antiguos PAES y redactora me metí en el tema del pacto del alcalde y ahora lo veo desde dentro. Pues yo creo que es importante que sepamos hacer transversal todo el trabajo de la política de mitigación y adaptación del cambio climático, porque al final los ayuntamientos hacen muchas cositas desde áreas diferentes y nos falta solapar. A mí eso me parece muy importante para que las medidas sean realmente efectivas y podamos aprovechar bien los recursos, las subvenciones y luego también sepamos trasladar bien, insisto, hablamos del PAES, del PACE, del PEMUS que lo hemos vuelto a actualizar, pero hay que integrarlo todo dentro de un trabajo que no sea solo de un área concreta o de una parte concreta del ayuntamiento. Tenemos que estar todos y tiene que estar también la sociedad metida ahí, porque esto no es una cosa local nuestra, sino que tenemos nuestra huella del carbono, implica al ciudadano, implica a los sectores productivos, no implica a todos. Nosotros estamos intentando hacer ese trabajo de unificar todos los esfuerzos a través como digo, de llevárnoslo todo a esta figura que hemos creado, a esta entidad que hemos creado y que le hemos creado un reglamento propio al Consejo de Sostenibilidad Ambiental de la ciudad de Almería. Un consejo en el que estén áreas implicadas del ayuntamiento, con sus empresas que trabajan para esas áreas, con sus concejales y con todos los sectores, como he dicho, de la ciudad interesados y que forman parte y que tienen que hablar acerca de qué tiene que hacer la ciudad de Almería para mitigar y adaptarse al cambio climático. Con todo ello, bueno, pues a todo ello les vamos a llevar nuestro plan que ya está redactado, que ya hay un borrador, hemos establecido medidas de todo tipo, pues igual que has dicho tú, si al final todos vamos hacia lo mismo, las ciudades están muy carbonizadas, tenemos, bueno, en Almería sobre todo, dentro de nuestra huella del carbono, lo que más pesa es el transporte, obviamente, como yo creo que en la mayoría de los municipios, y hay muchas medidas hacia el transporte. Estamos también terminando de diseñar nuestras zonas de bajas emisiones, estamos haciendo digitalización de la movilidad, que es muy necesaria en todas las ciudades, y bueno, pues supongo que como todos los ayuntamientos y todas las ciudades, que vamos al final todos por las mismas medidas. El tema del consumo energético también es muy importante, es si cabe la segunda pata más importante en cuanto a emisiones, y bueno, pues ahí estamos intentando con una estrategia de descarbonización incorporar cada vez más plantas fotovoltaicas, tener más autoconsumo municipal y trasladar también ese autoconsumo, incentivarlo para que los ciudadanos quieran y apuesten por ello. Las comunidades energéticas, que son muy importantes, no solo para pequeños municipios, sino también para municipios grandes, que las tenemos que incentivar, trabajar y participar de ellas. Y bueno, pues obviamente la sustitución de iluminación, que era una de las primeras acciones que hacíamos en aquellos PAES antiguos cuando proponíamos medidas, la sustitución de las iluminaciones por otras más eficientes, y ya no solo eso, sino el control de esa iluminación, la sensorización de edificios y todo el monitoreo que nos permite hacer mayor eficiencia en nuestras ciudades. Son medidas que yo creo que todos practicamos, que al final todos llevamos a cabo, pero que a mí me parece que van a ser efectivas, insisto,
si hacemos partícipes a todos. Nosotros las tenemos ya medidas, tenemos nuestras fichas medidas, pero las vamos a presentar para que nos diga la sociedad almeriense, nos diga nuestro consejo, nos diga la universidad, nos diga la empresa, nos digan los colegios, nos digáis todos si estamos yendo por camino adecuado o quizá nos hemos dejado medidas que son importantes y en las que no hemos caído. Así que somos los ayuntamientos, pero el ayuntamiento no es el concejal, no es su equipo, no es la consultora que trabaja, que por cierto tengo que darle la enhorabuena a la consultora que nos está ayudando, aquí el vicepresidente, recoge esa enhorabuena, es bien merecida. Como digo, no somos nosotros. Al final todos vivimos en una ciudad que quien mejor la conoce son sus ciudadanos y los expertos de lo que estamos hablando. Así que esas medidas esperemos que las podamos poner en marcha. Muchas de ellas ya hemos puesto en marcha, como habréis puesto todo en vuestros municipios. Unas que salen desde el PEMU, otras que salen desde el PAE, otras que salen desde la subvención que ha salido. Pero hay que unirlo todo. Yo insisto, hay que unirlo todo y hay que hacer una política contra el cambio climático, una política transversal que no sea solo de una pata del ayuntamiento, sino que sea una política que está presente en todas las áreas del ayuntamiento, en urbanismo, con el tema de los nuevos desarrollos, en todas las áreas. Y bueno, pues nosotros andamos por ahí. Muy bien. Raquel. Bueno, pues aterrizando como tú quieres, Juanma, en Montilla se plantea unos objetivos de reducción de emisiones con la firma del nuevo pacto de los alcaldes de un 40% para el 2030. Eso es lo que tenemos hasta este momento firmado. Hoy mismo se está trabajando allí en mi ayuntamiento, he dejado a la consultora y a los técnicos, están terminando de diseñar la hoja de ruta para la neutralidad climática en el 2050. Esto va en consonancia con el Green Deal europeo, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que conllevaría una reducción del 90% de las emisiones con respecto a las del 90%. Es un objetivo muy ambicioso, pero creemos que tenemos que ir, lo que he comentado al principio, en consonancia lo global con lo local y tenemos que ir diseñando nuestras políticas en base a esto. En cuanto a las medidas que ya desde nuestro ayuntamiento hemos puesto, no sin dificultad, porque sí que me gustaría recalcar, aunque ya lo hemos ido comentando aquí el resto de compañeros, la dificultad tanto de financiación como de poder acceder a recursos técnicos que nos permitan ponernos de verdad en serio con un personal suficiente en todos los ayuntamientos que permitan una continuidad, independientemente del color político que exista en esto. Debería existir esa posibilidad, tener un cuerpo técnico fuerte. Ojalá tuviésemos un Eladio desde el año 84 siguiendo las políticas de medio ambiente, pero eso en los pueblos del tamaño, al menos del de Montilla, se complica mucho. Aún así, pues bueno, arañando sobre todo subvenciones, convocatorias que hemos podido ir encadenando, hemos hecho bastantes cositas y sobre todo enfocadas en 4 patas. Por una parte, eficiencia energética, lo que hemos venido comentando, temas de cambios de luminaria en alumbrado público, mejoras de envolventes, cambios de caldera en los colegios, por ejemplo, otras que son más eficientes. Luego tenemos una pata muy importante, que es la de generación renovable. Hemos tenido unos años de parón, lamentablemente, pero ya parece que estamos despegando. A día de hoy tenemos 4 instalaciones fotovoltaicas en cubiertas municipales y una en construcción. Además, también estamos incentivando que la ciudadanía se una al carro de las instalaciones fotovoltaicas. Tenemos unas ordenanzas fiscales que bonifican el 50% del IBI durante 5 años a quienes tengan instalaciones fotovoltaicas. Y luego también estamos apoyando decididamente y hemos sido el germen de la comunidad energética que se creó en junio de este año en Montilla. Se llama Montilla Renovable. Estamos empezando a andar y bueno, el ayuntamiento está ahí apostando por ello firmemente. Otra de las patas en las que estamos trabajando es la movilidad. Tenemos también aprobado recientemente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tiene poco más de un año. También la semana pasada conseguimos adjudicar la licitación del transporte público gratuito para Montilla.
también creemos que es una iniciativa que puede fomentar el uso de transporte público. Montilla tiene una orografía que es bastante complicada para el uso de la bicicleta. Hemos intentado tener un sistema de préstamos de bicicletas, pero no es muy exitoso. Queremos ver si hay alguna convocatoria que nos permita cambiar las bicicletas a bicicletas eléctricas, que facilite esos desplazamientos con nuestra orografía, pero mientras tanto, bueno, pues lo que hemos podido ir haciendo, que es el transporte gratuito, estamos en ello. Ya por último, pues la pata de la absorción. También estamos trabajando, tenemos colaboración con grupos ecologistas, con Ecologistas en Acción de Montilla, porque no nos sirve de nada ir haciendo reforestaciones que luego, por las circunstancias de infrafinanciación que tenemos los ayuntamientos, pues no podamos seguir manteniendo. Sobre todo ya cuando se extienden fuera de nuestros límites urbanos, nos vamos al entorno rural, nos cuesta muchísimo poder mantener esas reforestaciones. Bueno, pues estamos colaborando activamente con colectivos de Montilla y en verano pues se realizan en conjunto los riegos que son imprescindibles, sobre todo en veranos como estos últimos. Y no me gustaría terminar sin comentar pues, bueno, una subvención que hemos sido beneficiarios, de la que estamos muy orgullosos, es la European City Facility. En las 3 convocatorias que se han desarrollado hasta este momento, solo hemos sido 12 beneficiarios en España, solo 2 en Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Montilla, y el más pequeño de todos somos nosotros. Esta convocatoria lo que nos va a permitir es hacer un estudio de viabilidad para montar una comercializadora energética local. Creemos que es el paso lógico y natural. Una vez constituida la comunidad energética, queremos seguir avanzando y la creación de la comercializadora energética es un paso bastante importante y queremos estudiar si sería viable para un municipio de nuestras dimensiones. También, y para poder seguir poniendo a disposición de la comunidad energética pues nuestros recursos, estamos haciendo todo el estudio de viabilidad de la instalación de fotovoltaica en las cubiertas de los edificios municipales. Y también estamos estudiando dentro de una licitación que mañana acaba el plazo de presentación, una licitación con 3 lotes. El tercer lote es para eficiencia energética y estudios de otras energías renovables que pudieran ser viables en nuestro municipio. El de eficiencia energética no solamente se va a enfocar a edificios municipales, sino que queremos hacer al menos una prospección de, teniendo en cuenta los años constructivos de las diferentes tipologías edificatorias de Montilla, sacar unos edificios, digamos, modelo, a los que se les pueda aplicar unas ciertas medidas de eficiencia energética para poder ponerla a disposición de todos los ciudadanos y que tengan, digamos, una mini hoja de ruta de medidas que pueden aplicar en sus domicilios, atendiendo a donde estén ubicados y que, bueno, pues que nos ayuden a contribuir a ese camino largo que tenemos hacia la neutralidad climática. Muy bien, gracias, Raquel. Ahora sí. Muy bien. Ya advertí a la organización de los riesgos que tenía conformar una mesa con técnicos y políticos. Entonces, como no me atendieron, necesito matizar algunos términos, ¿no? El término interesantísimo que introduce Margarita de la voluntad, ¿no? La voluntad técnica, en mi caso, pues yo he sido cuando menos precursor de 17 premios internacionales que tiene la ciudad de Sevilla en materia de sostenibilidad y cambio climático. Entonces, de los 17 premios internacionales yo he ido a recoger solamente 2. Pero, en cualquier caso, la voluntad técnica está ahí. Yo haría hincapié en la voluntad política de cuando se sientan a repartir los presupuestos, porque aquí hay un montón de empresas que están trabajando a costes, por debajo de costes, en la realización de sus trabajos. Aquí hay un montón de técnicos que están trabajando absolutamente por debajo de lo que cobra cualquier otro técnico superior en el desarrollo de sus actividades. Entonces, a esa voluntad me refiero cuando hay que otorgar seriedad, si realmente nos tomamos esto en serio en el sentido político, que en el sentido técnico me consta desde luego, y llevo ya me parece que 15 años en la Red Española de Ciudades por el Clima como representante técnico,
y me he pagado muchos viajes a Madrid de mi bolsillo. Es decir, que voluntad técnica me parece que sobra. Lo que falta es voluntad política para poner en marcha todas estas actuaciones y todos estos protocolos internacionales en los que estamos inmersos. Lo digo porque creo que esto es importante decirlo. Sevilla, y ya entro en datos, Sevilla, cuando hicimos el inventario, Sevilla tenía 3.128.000 toneladas de CO2 de emisión. Hemos conseguido reducir entre 2009, cuando se hizo este inventario primero, y 2020, cuando se ha hecho la última revisión del PACE, un 28% las emisiones de gases de efecto invernadero. El compromiso era el 30% para 2030 en el protocolo, como todos conocen, y a 2050 la firma del acuerdo, en el marco del Acuerdo de París, que fue firmado por el entonces alcalde de Sevilla, Juan Espada, es del 50% a 2050, como saben. Sevilla está ahora mismo en la gestación de un proyecto internacional que todavía no se ha dado a conocer en toda su extensión, precisamente porque en España hay elecciones municipales en mayo del año que viene y se tienen que firmar los protocolos con las 7 ciudades que han sido elegidas, de las 100 ciudades que han sido elegidas en toda Europa como ciudades guía o ciudades faro en el proyecto Misiones. Estamos 7 ciudades españolas que además tenemos que plantear un objetivo conjunto para la descarbonización urbana, descarbonización completa a 2030. Y tenemos que diseñar y poner en marcha las herramientas para ese fin. Aquí también hay mucha voluntad técnica y esperamos, todos los técnicos que estamos trabajando de estas 7 ciudades, que también haya voluntad política, entendiendo la voluntad política como voluntad presupuestaria, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Si el medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático es el eje vertebrador y el principal, eso se tiene que ver reflejado en los presupuestos. Y no podemos tener pueblos y ciudades con un presupuesto de un 0,2% dedicado a estas materias. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y no estoy hablando de ningún caso en particular que esté en el panel, evidentemente. Pero me estoy refiriendo a esa voluntad. A esa voluntad, si realmente esto es importante, eso se tiene que ver reflejado en los presupuestos. Y lamentablemente, si nosotros nos vamos al boletín oficial en el que se publican los presupuestos, pues estamos viendo la repercusión que está teniendo esta temática, que nada tiene que ver con el mensaje político. Y termino. Acciones concretas. En el caso de Sevilla me voy a referir a las cuantitativamente más interesantes que han contribuido a esa reducción significativa en el caso de Sevilla, en absoluto demostrativa, porque en mi opinión se podían haber conseguido reducciones mucho más significativas que ir a las más eficaces en relación inversión-beneficio. Refiriendo a las más significativas, la puesta en marcha de instalaciones de energía fotovoltaica en los edificios municipales. En Sevilla hay 328 edificios municipales contando los colegios. Ya se pueden hacer una idea de lo que representa la reducción en CO2 potenciales de 273 toneladas y media de CO2, para que tengan una idea de la repercusión en toneladas evitadas. Estos son toneladas año, lo cual es una reducción bastante significativa. El plan de eficiencia en todas las instalaciones de la empresa de transporte han supuesto 114,13 toneladas. La implantación de técnicas de arquitectura bioclimática en la empresa municipal de vivienda ha supuesto 101.000 toneladas de CO2 evitadas hasta la fecha. La adquisición de vehículos ecológicamente eficientes para el parque móvil municipal, 633 toneladas. La incorporación del sistema de gestión a la flota de vehículos de Lipasan, 103 toneladas. La implantación de la planta solar fotovoltaica de 1 megavatio en las cubiertas de los talleres de Tusan, ha supuesto 617 toneladas. Los captadores solares térmicos de agua caliente sanitaria en todos los parques auxiliares de todas las empresas municipales ha supuesto casi 70 toneladas. El compostaje doméstico y comunitario hasta la fecha va por 461,71 toneladas.
las campañas publicitarias para el saneamiento y la educación ambiental desde las empresas municipales ha supuesto hasta la fecha una reducción de 450 toneladas y la recogida selectiva de bioresiduos mediante contenedor de cargas lateral ha supuesto 12.818 toneladas. Esas son algunas acciones emblemáticas que suman 168.096 toneladas. Esto puede ser bastante ilustrativo de acciones concretas que tienen, y esto es muy importante, como también apuntaba antes Margarita y también Raquel y el propio David, de hacer mensurable este tipo de objetivos. Es decir, tenemos que poner en relación la medida que políticamente puede ser o publicitariamente en el contexto del marketing puede ser muy ilustrativa, pero eso tenemos que hacerlo mensurable. Tenemos que explicar a la gente cuántas toneladas de CO2 se han evitado, ¿no? Y cómo se ha hecho y si son toneladas efímeras o son toneladas constantes para tener realmente el itinerario hacia esa descarbonización que se pretende en los protocolos internacionales a los que estamos adheridos. Este plan, como saben, como están todos, se puede descargar íntegramente en la web del Pacto de Alcaldes. Este documento se puede descargar íntegramente, es decir, no ocurre como con casi el 50% de los documentos que están colgados, que los compromisos y el desarrollo, la evaluación del desarrollo de los incumplimientos no se ve. Aquí se ve el desarrollo de los incumplimientos gracias también a un magnífico trabajo que se hizo por la consultora Ecoterrae en el año 2020, en un contrato que se hizo, según manifesté yo públicamente en el foro de participación, por un 5% del valor del trabajo. Un 5% del valor del trabajo. Es decir, que ofertaron 18 empresas de toda España y al final se tuvo que hacer a un precio que no era temerario, es que era casi ridículo. Un trabajo absolutamente extraordinario. Y eso, desde luego, no puede ser, porque eso no ocurre cuando se contrata a un bufete jurídico. Cuando se contrata a un bufete jurídico, se contrata por 4 millones de euros y nadie rechista y nadie pone ningún reparo a ese asunto. Y cuando se va a contratar a una empresa para hacer una revisión de un plan de acción de lucha contra el cambio climático, se va casi a una subasta. Y eso creo que es absolutamente intolerable en una sociedad como la nuestra y en un país como el nuestro que apuesta por la lucha decidida contra el cambio climático. Gracias, Eladio. Los problemas, como los valores, van cambiando con el tiempo y se van reordenando. Yo creo que desde la FAM podemos afirmar que hoy en día la conciencia de los ayuntamientos con el cambio climático lo ha pasado a la parte alta de las prioridades. La mayoría de los alcaldes y alcaldesas tienen conciencia de que es un problema importante y, afortunadamente, se comparte esa decisión desde otras esferas con muchos más recursos económicos que los transfieren hacia abajo. Y Europa se planteó el Pacto Verde, en España el Plan de Recuperación, y creo que eso también nos permite tener una mirada optimista de cara al futuro, de poder seguir avanzando. Y, de hecho, muchas de las medidas que se están planteando y proyectos que los ayuntamientos nos trasladan de inversión van orientados a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático. Hoy muchos políticos piensan que mejorar su pueblo es mejorarlo climáticamente y sosteniblemente. Y como yo estaba empeñado en que esta mesa fuese aterrizando en la realidad de la gestión, creo que es lo que puede ser más interesante en este caso, y nos quedan 15 minutos, con lo cual repártanse el tiempo. Nos queda la otra pata que no podíamos dejar de abordar, ¿no? Donde, si es importante la labor de los ayuntamientos en la tarea de mitigación contra el cambio climático, yo creo que podíamos hablar de liderazgo en las tareas de adaptación al cambio climático, porque al final los servicios que proveen las necesidades de todos los ciudadanos se hacen desde los ayuntamientos y ahí tienen una dificultad extrema, sobre todo con el agua, como hemos visto en Andalucía en los últimos meses, para poder darle satisfacción a las necesidades que tiene la ciudadanía y las que tienen las ciudades, que no solo son sus habitantes, porque estamos hablando de grandes ciudades con otras problemáticas más complejas. Y tenemos que ser capaces, además, en Andalucía, de proveer de servicios las grandes concentraciones de población y, volviendo a las diputaciones, de proveer de servicios en igualdad de condiciones a los pequeños municipios, por muy alejados que estén en el territorio de las grandes urbes. O sea que aquí tenemos una tarea importante por delante desde los ayuntamientos y creo que también era parte de este panel y muy interesante que nos contara ahí
en qué estáis trabajando en adaptación y en aumentar la resiliencia de los municipios con respecto al cambio climático, y si queréis poner un acento, igual que habéis puesto en la mitigación el acento en la energía, me parece que ponerlo en el agua y en todo lo que tiene que ver con la adaptación tiene toda la lógica, y más en el caso específicamente de Andalucía. Con lo cual, volvemos a seguir jugando de delante hacia atrás. Y ¿empiezo yo? tú? Venga, pues venga, vale, David. no, tú mismo. como digáis. Bueno, en la Diputación hicimos el plan de adaptación al cambio climático de la provincia de Granada, que fue el primero que se hizo en España, que fue gracias a una subvención de la Fundación Biodiversidad en el año 2019, y lo hicimos con la voluntad de que todos los ayuntamientos de la provincia, todos los territorios, pudiesen tener opciones de adaptarse al cambio climático. Como ya he dicho antes al principio, pues no capacidad de gestión bastante poca tienen, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un trabajo ingente en la que le pusimos a los ayuntamientos, le hicimos un diagnóstico para empezar de la vulnerabilidad y de su capacidad de resiliencia, y municipio a municipio les fuimos diciendo cuáles eran los impactos según varias áreas temáticas que habíamos definido antes, y con unas fichas en las que le pusimos datos climáticos, datos a futuro, las proyecciones y los impactos. Y como bien dice Juan Manuel, el impacto más peor que había era el tema del agua, sobre todo en la provincia de Granada, que la mayor parte son aguas subterráneas, el abastecimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema importante, ¿no? Este plan de adaptación al cambio climático, que lo podéis descargar en la página web de adaptagranada.es, se completó unos 2 años después con un catálogo de acciones con fichas donde los municipios podían cogerlas y utilizarlas para poner en marcha los proyectos de adaptación que ya le habíamos dicho en el ADACTA que se deberían de poner en marcha. Y si no podían hacerlo ellos, poder acudir a subvenciones o a diferentes fondos que existiesen para temas de esa adaptación. Esas fichas también las podéis ver en la página web de adaptagranada.es, y son unas fichas técnicas sobre proyectos de competencia municipal, ¿de acuerdo? Y luego ya lo último que hemos hecho en la Diputación es meternos en la misión adaptación de la Unión Europea, donde nos han seleccionado como dentro de las 118 regiones o 120 y tantas van ya como un territorio donde prioritariamente se van a poner en marcha proyectos piloto para ver cómo nos adaptamos al cambio climático. Esto es un poco como las ciudades neutras 2030, otra misión más de las 5 que tiene la Unión Europea. Y bueno, y ahí estamos, y lo que estamos en enero del año 2023 vamos a empezar con la coordinación entre los diferentes territorios. Y ahora mismo lo que estamos haciendo internamente con los otros departamentos de la Diputación es ponernos de acuerdo de lo que hay que trabajar en adaptación. Perdona, David, pero ya. Me he cogido el móvil para controlar el tiempo, para acabar razonablemente, perfecto. Que tengáis tiempo para un poquito de café. Entonces, tenemos 3 minutos, no llega a 4 para cada uno, y yo iré avisando cuando quede uno. Me toca de moderador malo, lo siento. Margarita, cuando quieras. Vale, sí, bueno, voy a intentar ser rápida. Bueno, nosotros la adaptación también la incluimos dentro de nuestro plan municipal, no incluye solamente medidas de mitigación, también de adaptación. Solamente por hacer un inciso y continuar con tu reflexión muy acertada acerca de la inversión y de la apuesta económica que tenemos que hacer los ayuntamientos, estoy muy de acuerdo contigo. El presupuesto municipal tiene que ser un presupuesto en general contra el cambio climático, un presupuesto que lleve acciones desde todas las áreas y que tenga la influencia de nuestro plan municipal. En el caso de mi ayuntamiento, yo imagino que todos, pues las inversiones y hasta el capítulo de gasto corriente están enfocadas de una u otra manera al cambio climático, porque nos dedicamos a peatonalizar, porque nos dedicamos a mejorar la eficiencia de todos los servicios
servicios y bueno, pues como algunos ejemplos dentro de esas acciones, y también la adaptación es otra parte de ese plan municipal. No solo la adaptación, y en Almería, una zona de gran sequía con los acuíferos sobreexplotados, pues entenderéis también que para nosotros es gran protagonista y bueno, pues la política de agua municipal está muy concienciada en torno a la recuperación de nuestros acuíferos. Actualmente Almería tiene varias fuentes de abastecimiento de agua y estamos haciendo una apuesta firme sobre la desalación, una desalación lo más sostenible posible, que incorpore las mejores tecnologías en su mejora, que la estamos realizando. Estamos intentando hacer de nuestra desaladora una desaladora mucho más eficiente. Creo que fue la segunda desaladora que se construyó en nuestro país. Y bueno, pues queremos también que incorpore energía renovable porque es una gran consumidora eléctrica y así hacer descansar los pozos de aguas subterráneas que tenemos en el entorno de nuestra ciudad. La política de agua es fundamental. Almería y agua están íntimamente ligadas. Cerrar el ciclo del agua generando agua producto desde el agua residuo para nosotros es vital. Y la mayor parte de nuestro esfuerzo, tanto económico como político, va en torno ahí, a no desperdiciar ninguna gota de agua, hacer que todos los residuos, en este caso el residuo de agua, sea un gran producto de alto valor, incluso con proyectos de investigación para que el agua que generamos sea la mejor de todas las aguas de materia prima para, en nuestro caso, el sector agrícola, que es un sector que lo necesita, un sector que está cambiando sus cultivos en nuestra ciudad porque se tiene que ir adaptando también a ese cambio climático, como nuestra ciudad se tiene que adaptar al cambio climático recuperando la vegetación autóctona, que es algo que también yo creo que todos tenemos que trabajar. Tenemos en Almería un plan que se llama Plan Botania, que busca eso, busca recuperar la vegetación autóctona, la biodiversidad autóctona, tanto vegetal como animal, de las ciudades, que sin duda eso nos hará una ciudad con un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, una ciudad más propia y sobre todo una ciudad mejor adaptada. Ha sido muy rápida. Gracias. Encajáis en el tiempo bien, se nota la práctica. Raquel. Bueno, pues en Montilla tenemos recién estrenado, tenemos pendiente de empezar a utilizarlo ya. Nuestro plan de adaptación al cambio climático se ha pasado el proceso de participación ciudadana en septiembre, la exposición pública, por lo tanto, es una herramienta que hemos querido elaborar, también gracias a la consultora que está hoy aquí presente, que nos ha ayudado a elaborarlo y a tener este camino realizado. Nos va a ayudar a sistematizar todas las medidas que tenemos que poner en marcha de cara a la adaptación. Ya sabemos, el cambio climático lo tenemos que aceptar, que por muchas medidas de mitigación que emprendamos es una realidad hoy en día. Entonces, en nuestro municipio se está preparando para ver qué medidas son las que tenemos que tomar prioritariamente. En función de las áreas temáticas en las que se han ido estudiando los impactos que el cambio climático va a tener, se han elaborado una serie de líneas de actuación con diferentes medidas que tendremos que ir implementando. A día de hoy, en el tema del agua, que nos ha pedido que nos centremos, en nuestro ayuntamiento estamos intentando que los edificios nuevos, sobre todo los que tienen vestuarios o instalaciones deportivas, son básicamente estos, tengan un sistema de recirculación del agua. El agua de las duchas, pues estamos intentando que vayan a un depósito, que se le haga un tratamiento mínimo y que luego podamos utilizarlas para el riego de las zonas deportivas. También hemos implementado un sistema de control del agua que se gasta en las duchas. Hay la parte de la concienciación que también decía inicialmente, sigue siendo un pie, cojeamos por ahí en todos los aspectos. El gasto de agua que se produce en las instalaciones deportivas por los usuarios es muchísimo. Entonces, hemos diseñado un sistema de unas fichas que limitan el tiempo de uso de las duchas, del agua que está corriendo en las duchas. También con el tema de la vegetación, estamos también intentando adaptar nuestros parques y nuestra arboleda viaria. Estamos tendiendo a especies autóctonas. También este verano, aprovechando los cortes que hemos tenido de agua y que se han secado partes de parques que estaban con césped, hemos sustituido y tenemos el primer jardín xerófilo de Montilla. Y es una iniciativa que también, por el bajo mantenimiento que tiene, el bajo consumo de agua, pues queremos seguir extendiendo en otros parques. Ya dentro de medidas que están dentro de nuestro plan de adaptación, pues
La primera línea es incrementar la capacidad de almacenamiento para posibles respuestas del municipio ante cortes que pudieran darse, fomentar la sensibilización de la población en los hábitos de consumo y luego también la regeneración de los recursos hídricos que tenemos en nuestras zonas rurales. También contamos con muchas fuentes públicas en entorno rural que, desgraciadamente, los acuíferos, con el estado de explotación que tienen, este año prácticamente no corre el agua por, no sé, diría por un 80%, 90%, no hay agua en estas fuentes. Bueno, pues queremos tratar junto con la Confederación, poner solución a este problema y seguir teniendo este recurso para la ciudadanía y para, bueno, ya ganado transhumante en Montilla hay poco, pero bueno, es un recurso que estaba allí que creemos que debemos proteger y recuperar. Gracias, Raquel. Le toca a Eladio. Muy breve porque estamos fuera de hora. Nos acaba de decir la organización que nos van a dar unos poquitos minutos más, pero en fin, aunque yo sé que Eladio tiene problemas. Digo yo, como sabes que tengo una videoconferencia ahora que ya debería estar conectado. Muy breve, en Sevilla el plan de adaptación pivota sobre las cuatro vulnerabilidades clave que se tienen, que están 3 de las 4 relacionadas evidentemente con el problema hídrico. Son las olas de calor, las sequías, las inundaciones fluviales y las inundaciones pluviales. Cada una de esas vulnerabilidades tiene un plan de acción específico. Aquí quiero hacer una llamada que también es importante por la referencia que acaba de hacer Raquel en cuanto a la construcción artificial de los límites de los términos municipales, evidentemente, porque la cuenca hidrográfica pues pasan por el término y no tienen una política cuando llega el río a nuestro término y otra cuando sale y entra en otro término, ¿no? Ahí hay problemas sustanciales cuando se habla de la gestión de inundaciones principalmente y también de sequía. Hemos hecho una valoración de cuánto cuesta el plan de adaptación para estos 4 escenarios definidos en el panel internacional y avalados por la EMET. Supone algo más, muy poco, algo más de 33.000 millones de euros lo que hace falta en Sevilla ciudad para hacer frente a estos riesgos identificados y este mapa de vulnerabilidad identificado. Es decir, estamos hablando casi 30 veces más el presupuesto anual del Ayuntamiento de Sevilla. O sea que si le dedicamos todo el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla a solo la adaptación, a 2050 no llegamos. Y no están consideradas ahí unas necesidades muy importantes de las que se hablan poco y que es obligatorio tenerlas en cuenta en los planes de adaptación, que son las migraciones climáticas. A Sevilla le corresponderían aproximadamente unos 223.000 migrantes, de los cuales el 60% son menores con necesidades de colegios, hospitales, atención social, etcétera, etcétera. Por tanto, el reto cuantitativamente es descomunal. Muy bien, pues como hemos dicho que nos han dado unos minutos más, os propongo repartir el tiempo que nos han dado en una pregunta de respuesta cortita y luego dejamos también, le damos la opción de si quieren preguntar algo al público antes de terminar. Y nos repartimos 10 minutos y 5, digamos, ¿no? O sea que tendréis 2 minutos cada uno a la pregunta que os formulo. ¿Vas a poder quedarte o te tienes que ir? Yo si hay alguna cosa conmigo, porque yo voy a volver en una hora, pero vale, tengo que ausentar. Pues entonces, disculpamos a Eladio que advirtió que tendría que marcharse a las 11:30 y ya se ha quedado un poquito más y continuamos nosotros. Yo vuelvo, o sea que luego tomando un café en el pasillo me pueden abordar, lo lamento mucho, pero lo había advertido a la organización que tenía que estar a las 11:30 conectado precisamente con el proyecto. Estás disculpado con el europeo horario. Y además voy a buscar un rincón para conectarme. Quien quiera luego algún comentario directamente con él, ya se ha ofrecido. Bueno, pues os planteaba, hemos estado hablando de mitigación, hemos estado hablando de adaptación, del papel de los ayuntamientos en las dos patas, pero todo el rato habéis estado hablando de que contáis con colaboradores muy profesionales, muy eficientes, que ayudan a diseñar estas políticas, ¿no? Con la colaboración público-privada. Entonces la pregunta la formulo por ahí, ¿no? Si os estáis planteando colaboraciones público-privadas con el fin de desarrollar medidas concretas. A ver, ¿por dónde estáis trabajando con eso?
Si quieres, ¿empiezas tú? Venga, ¿Empiezo yo? venga, Vale. y así damos la vuelta de nuevo. Bueno, pues para ayuntamientos de nuestra dimensión es fundamental esta colaboración. Tenemos que recurrir a la contratación de consultoras prácticamente para todas las áreas, ya no solamente de medio ambiente, sino de todas las áreas de gestión del ayuntamiento. Tenemos que recurrir a colaboradores externos porque es inviable poder asumirlo con el personal propio. Entonces, en ese sentido, eso es una realidad y creo que a futuro va a más. Por otra parte, para medidas concretas, he citado previamente pues, la creación de la Comunidad Energética Montilla Renovable y yo creo que ese es el ejemplo más claro en el que ahora mismo nos encontramos inmersos. Tenemos pendiente la firma de un convenio que lo realizaremos en las próximas semanas porque nuestra intención es poder ceder todas las cubiertas de los edificios municipales a las instalaciones fotovoltaicas que puedan nutrir a esta asociación. Es una asociación en la que nosotros hemos podido ser hemos sido un poco el germen, pero hemos querido que sea la ciudadanía la que tome el protagonismo. Empezamos creando una serie de reuniones, tanteando la predisposición de la ciudadanía hacia la creación de esta comunidad. Y cuando hemos visto que había un grupo que tiraba de esta comunidad, nosotros lo hemos dejado que se autogestionen, por decirlo de alguna manera, pero sí que queremos colaborar en todo lo que esté en nuestra mano y lo queremos materializar, como he comentado. Este convenio de colaboración va a ser para las cubiertas y luego, en la medida en la que, de manera técnica, siempre a través de colaboradores que podamos contratar con consultoras, podamos prestarle asistencia técnica, pues también lo haremos. De hecho, estamos ya pendientes de que salga la nueva convocatoria del CE Implementa para las comunidades energéticas y estamos colaborando con ellos en la elaboración de la documentación que se necesitará para presentarla y poder ser beneficiarios de esta convocatoria. Entonces, básicamente... Gracias. Margarita, cuéntanos Almería. Pues sí, absolutamente. Yo es que creo que es la mejor unión que se puede hacer para lograr los mejores objetivos, ya sea en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma o a nivel nacional. Nosotros, los ayuntamientos, estamos muy escasos, tanto de personal como todo personal, e incluso conocimiento de nuestros propios funcionarios y bueno, pues para nosotros la colaboración público-privada, que creo que se tendría que trabajar más ahí. Bueno, yo creo que ya poco a poco la Administración estamos dando pasos para poder lanzar proyectos de colaboración público-privada, cosa que hace unos años era más difícil. Nosotros, la última iniciativa que hemos querido impulsar desde el Ayuntamiento pues ha sido una biorefinería. Presentamos una MDI con la empresa que explota la planta de basura del término municipal de Almería, una biorefinería estupenda en la que bueno, entran residuos y al final salen productos de grandísimo valor para sectores estratégicos de nuestra provincia, para el sector de los purines, de los agricultores del Levante almeriense, para el sector agrícola, para nuestra universidad, para la empresa. Y bueno, pues todo eso a través de un pacto entre la empresa y el ayuntamiento. Pactos que creemos que deben de acabar, esto fue una MDI, pero que nosotros entendemos que deben de acabar siendo proyectos reales. Proyectos, pues como hacemos en otra ocasión, en este caso con el ciclo del agua desde el ayuntamiento, donde intentamos aprovechar todo el I+D de las concesionarias que trabajan para nosotros y que pongan a disposición de nuestras ciudades, de nuestras instalaciones. Tenemos varias depuradoras en Almería y en ellas tenemos proyectos muy interesantes de depuración de algas. Yo invito a que veáis el proyecto Incover, no solo con la empresa que explota el ciclo integral del agua, sino también con nuestra Universidad de Almería. Ahora estamos sumidos también en el proyecto que se llama Fénix, que también os invito a que podáis ver. Es un prototipo de terciario, de tratamiento terciario en la depuradora de Almería, que estamos construyendo pues con varios socios
para poder conseguir una depuración terciaria a la altura de las próximas normativas que nos viene a nivel europeo en materia de depuración de agua y específicamente para su uso en el sector agrícola. Almería y agricultura están intimísimamente ligados. Pero hay más proyectos que queremos desarrollar porque al final los ayuntamientos contamos con grandísimas instalaciones, al menos Almería pues tenemos una planta, como digo, una planta de basura propia para nuestro municipio, una desaladora propia donde también queremos hacer I+D ahí, queremos que vengan las empresas, que vengan la universidad y con ello emprender otro tipo de proyectos que luego puedan acabar siendo contratos en el marco de la colaboración público-privada y bueno, pues por supuesto que para hacer cualquier impulso desde el ayuntamiento los funcionarios no son suficientes. Necesitamos encontrar pues empresas, consultoras y acompañantes que nos hagan poder acertar en nuestras políticas. Pero sí creo que los proyectos público-privados pues son algo en lo que tenemos que esforzarnos más los ayuntamientos por seguir trabajando, que no sea el ayuntamiento una fábrica de mantener la ciudad, sino que sea una fábrica de querer crear pues proyectos muy interesantes que mejoren nuestra ciudad y solos no podemos. Por eso ese tipo de contratos pues tenemos que intentar materializarlos bien porque no es fácil conveniar, no es fácil conseguir los contratos, no es fácil arrancarlos y bueno, pues hacer que con ellos al final pues podamos, entre otras cosas, pues usarlos para hacer una buena política ambiental y de lucha contra el cambio climático, que en Almería, pues si os digo la verdad, prácticamente todos ellos están enfocados a este asunto. Muy bien, David, cuando cambiamos la lupa y miramos la provincia... Pues sí, hombre, ya nos gustaría a la Diputación poder tener más colaboración pública o privada y el ayuntamiento es más pequeño. El problema es que por economía de escala no interesa. Al final lo que ocurre es que a los ayuntamientos más pequeños, pues lo que ocurre es que es muy difícil, si no es a través de contratos o concesiones que la Diputación hace, por ejemplo, para la recogida de la basura o para el tratamiento de los residuos, para la gestión de las estaciones de depuración de aguas residuales que hay en el municipio, si la Diputación no interviene ahí como ente público, hay pocas empresas que les interese. Entonces ahí tenemos una gran brecha en la colaboración público-privada en el mundo rural, ¿no? No obstante, la Diputación pues sigue insistiendo y sobre todo lo que estamos trabajando ahora mucho es el tema de las comunidades energéticas, intentando pues como en Montilla, que el ayuntamiento haga como de facilitador y después ya que vaya soltando, ¿no? Y que sean esas comunidades pues por los vecinos, por las empresas que hay en el municipio y por los establecimientos. Y luego estamos intentando también que las empresas... Claro, lo que pasa es que en nuestros ayuntamientos, muchos ayuntamientos hacen una propia gestión pública propia tanto del agua, del saneamiento como del abastecimiento. Entonces ahí, cuando existe una empresa, sí intentamos pues que esa empresa pues empiece pues a trabajar también en temas de pues adaptación y en temas de mitigación al cambio climático. Pero ya os digo, por ahora son los menos. Y la Diputación, pues como ente global, sí tiene una colaboración público-privada mucho más intensa, tanto en gestión de basuras como en agua, como habéis mencionado, como en el desarrollo de todos los proyectos relacionados con temas de consultoría, que los técnicos somos los que somos y no damos para más ni siquiera en una Diputación. Entonces, pues claro, ahí si no fuera por el apoyo de las consultoras, de las ingenierías y tal, sería muy complicado poder llevar a cabo nada. El plan Adapta Granada lo hizo una consultora que está aquí presente, Sostenibilidad, y todos los trabajos que estamos haciendo de temas de comunidades energéticas también son con consultoras. Todos los PAEs, todos los PACES lo hacen a través de consultoras, que creo que hay una miriada que está por aquí presente, que trabaja con Diputación. Y si no llega a ser por ellos, pues los propios técnicos pues no podríamos llevarlo a cabo. Y ya os digo que los ayuntamientos pequeños imposible, ¿no? Si no lo hace Diputación, nada. Muy bien, gracias, David. Pues entramos en los últimos minutos y os dejamos el protagonismo a vosotros. Si queréis hacer alguna pregunta, estamos en tiempo de hacerla. Venga. Sí. ¿Se oye? Sí.
Bueno, buenos días, muchas gracias por las intervenciones. A mí me gustaría hacer una pregunta relacionada con los procesos de participación. Además de una reflexión chiquitita, que yo creo que viene muy a cuento cuando hablamos de la colaboración público-privada. Me alegra mucho escuchar que se va a trabajar en ese sentido, que se apoya, pero que no se nos olvide nunca que si las ofertas que se presentan y las licitaciones al final pesa mucho más la parte económica que la técnica, esa participación público-privada solo sirve para degradar los servicios públicos, para degradar los sueldos de las trabajadoras y desde luego vienen a obviar luego aquellos procesos, por ejemplo, en los que restamos más horas porque al final tenemos que cubrir las horas mínimas de redacción. Entonces, mi pregunta va dirigida a esa parte que a mí me parece imprescindible y de la que prácticamente no se ha hablado, quitando el Ayuntamiento de Montilla, sobre los procesos de participación, tanto externa como interna. ¿Qué peso han tenido en la redacción de vuestros proyectos, por ejemplo? Bueno. Venga, Margarita, tú misma, que tienes Esta ganas. vez empezamos por el medio. Tírate. Por el medio. Además tenía ganas, Margarita, de contestar. Bueno, yo... Mira, nosotros en el Ayuntamiento de Almería comenzamos la participación con nuestro Plan Estratégico 2030. Ahí creamos el vector lucha contra el cambio climático y desde ese vector pudimos hacer partícipes a muchísimos almerienses en el diagnóstico y bueno, pues luego una matriz DAFO acerca de cómo veíamos el cambio climático en Almería. Ese plan estratégico lo lleva una empresa, una empresa municipal que se llama Oficina 2030 y desde ella se están impulsando el resto de trabajos relacionados con el PACE y el Plan Municipal de Acción contra el Cambio Climático. Ese plan ahora mismo está en fase de borrador, que por eso tampoco he querido yo contar mucho del plan, pero lo tenemos en fase de borrador y en este mes de noviembre lo vamos a llevar nos lo ha hecho junto con la consultora. Hemos trabajado, que me parece muy importante y he insistido yo mucho antes, hemos trabajado todas las áreas del ayuntamiento. La oficina del plan estratégico trabaja con todas las concejalías y todas las áreas de ayuntamiento para que sea un plan real, desde dentro, para contarlo hacia afuera y lo vamos a presentar a ese vector de lucha contra el cambio climático. Y ese vector va a evaluar el plan, va a ver qué es lo que se ha propuesto, lo que es la parte de dentro hacia afuera y le va a añadir lo que considere y con lo que pretenda pues, mejorarlo. Ese plan, una vez aprobado por el vector de cambio climático, nos lo vamos a llevar al Consejo de Sostenibilidad de Almería, un Consejo de Sostenibilidad Ambiental que hemos creado con lo que he dicho antes, con todos los sectores que entendemos que tienen capacidad de opinión y no solo este Consejo que ya tiene un reglamento que nos lo hemos llevado a pleno y ya está aprobado inicialmente, ahora mismo está en exposición pública, creo, terminando los 30 días, si no ya han terminado, pues ese Consejo tiene capacidad de opinión y también de influencia y es un Consejo del que pretendemos hacer que evalúe y que impulse nuestras políticas ambientales a nivel global. Ese Consejo tiene varias digamos, mesas de trabajo en función de los factores ambientales, de agua, de energía, de residuos y para ir trabajando cada factor ambiental de manera independiente y luego llevarlo todo al Consejo Padre, que yo lo llamo, ¿vale? Y a ese consejo le vamos a llevar ese plan municipal desde el vector de lucha contra el cambio climático. Cuando lo llevemos al consejo y lo vea el consejo, pues ya luego lo llevaremos al pleno y lo llevaremos a exposición pública junto con todo el trámite. Nosotros lo que queremos es muy importante que la participación empiece desde dentro, porque yo insisto mucho, cuando ya conoces los ayuntamientos por dentro te das cuenta de que las políticas medioambientales tienen que ser de todos. Todos trabajamos por nuestras políticas ambientales. Desde el área de servicio, el que arregla el asfaltado de las calles tiene que buscar otro tipo de asfalto para nuestra ciudad, un asfalto que absorba, otro tipo que haga menos ruido y una serie de condiciones que antiguamente no teníamos en cuenta, hasta, pues no sé, el área de movilidad, por supuesto, el área de urbanismo, en cómo desarrolla, en cómo peatonaliza, todos. Entonces, lo primero es que desde dentro hacia afuera, en la casa sepa lo que está trabajando y que tenga en cuenta que es una política ambiental en lo que trabaja. Y luego desde la casa hacia la calle. Primero, la calle
la calle específica, la calle que mejor conoce el sector, la universidad, los colegios profesionales, las asociaciones, todos los partidos políticos, porque nos gustaría que esto fuese consenso de todos, porque yo creo que aquí hay unanimidad política. Y luego, pues una vez que todos esos sectores hayan hablado, hayan opinado y hayan dicho, que vaya a todo el público, que vaya a exposición pública, que se ha aprobado en nuestro pleno, como bien así se indica, y que sea de la calle y que nos termine nutriendo pues todo aquello que a lo mejor a estas partes de atrás se nos han quedado chicas. Y bueno, pues yo espero que vaya todo bien. Por ahora estamos muy contentos porque la respuesta ha sido muy buena, tanto del Consejo como de sus mesas. Y bueno, pues yo espero que Almería, y supongo que os pasa también al resto de ciudades y de pueblos, pues cuando se habla de este asunto hay mucha más unanimidad que división y bueno, pues en general eso nos permite ir avanzando. David, ¿quieres aportar? Sí, nosotros cuando hicimos el plan Adapta Granada lo hicimos una participación a dos niveles. Hicimos unos comités territoriales que digamos, dividimos la provincia como en zonas que eran geográficamente y climatológicamente pues más o menos homogéneas y también por su gestión mancomunada, y entonces ahí hicimos una participación en el territorio. Durante todas las fases, desde el principio, desde la definición de los objetivos hasta pues el diagnóstico y el plan de pues acción. Ahí participaron pues todos los colectivos que hay en el territorio, tanto local como comarcal, ¿no? Y digamos, eso fue un poco recoger recoger la percepción del cambio climático de la ciudadanía, ¿no? Tanto de la ciudadanía a pie como de las empresas y de los agentes sociales. Y luego teníamos otra participación que era el comité de expertos, que lo que hicimos fue testear nuestro plan Adapta con expertos de la universidad y de otras administraciones que conocían sobre las diferentes temáticas o ámbitos que se trataban en el plan, ¿no? Cuando pues con agricultura, con las confederaciones, con la universidad, con los distintos departamentos. Entonces eso fue como una participación, pues como un panel de expertos, ¿no? Y realmente vamos a seguir con esa filosofía de cara a la misión adaptación. De hecho, la misión adaptación, que ahora os he comentado que vamos a empezar a trabajar al principio del próximo año, las prioridades se están debatiendo con ese comité de expertos que existe internamente en la Diputación, como lo he mencionado antes, es decir, no solo con otras administraciones, sino que el plan Adapta Granada incluía en ese comité de expertos a funcionarios o técnicos de la Casa de otros servicios, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar trabajando con ellos. Como bien dice Margarita, es primordial que dentro de tu casa todo el mundo conozca lo que estás haciendo, y más en un plan de adaptación al cambio climático, en un plan de adaptación, plan municipal, plan de movilidad sostenible, etcétera. Porque a pesar de toda la importancia que se ha dado con la participación todos estos años, seguimos funcionando con la filosofía de los departamentos estancos, y es muy difícil que las ideas y que los proyectos percolen de un servicio a otro. A nosotros en Diputación nos cuenta muchísimo, también quizá porque somos 1.100 personas y es un ente grande, ¿no? Pero cuesta muchísimo, ¿no? Ya os digo, nosotros para empezar, para muestra, pues un botón. Estamos intentando que los compañeros que están en el PFEA, el Plan de Fomento del Empleo Rural, empiecen a tener la consideración de factores de adaptación al cambio climático en sus proyectos, que a 2021-22 no lo están haciendo. Gracias, David. Raquel, 2 minutos. Nada, 2 minutos, yo muy breve. Nosotros canalizamos la participación ciudadana por diferentes órganos en el Ayuntamiento de Montilla. Tenemos diferentes consejos participativos. El que atañe a mi área es el Consejo de Salud y Medio Ambiente, y ahí participan tanto asociaciones, diferentes colectivos que tengan interés en medio ambiente, asociaciones vecinales, empresas, sindicatos. También está integrado el Foro de la Agenda 21. Bueno, pues cada proyecto que tiene alguna repercusión con el área de medio ambiente, pues se lleva normalmente en 2 ocasiones a este Consejo. Se lleva de manera inicial
para recoger posibles sugerencias que puedan tener y las tratamos de incorporar. Y luego, de una manera final, antes de que se apruebe por pleno, sí que previamente ha pasado por las comisiones de trabajo a nivel político y también se ha incorporado ya pues, los diferentes temas que los diferentes partidos puedan aportar. En este momento se vuelve a llevar al Consejo de Medio Ambiente y, digamos, antes de que se haga una exposición al total de la ciudadanía, pasa por este Consejo para volver a incorporar pues, otras cuestiones que consideren. Esto, digamos, de manera genérica. Luego ya cada uno de las planificaciones que vamos desarrollando, el PEMUS tiene su propio proceso de participación, el plan de adaptación lo tuvo, también centrándose en los colectivos a los que más le atañía. Por ejemplo, el colectivo agricultores tiene también su consejo local agrario y también participó en la elaboración del plan de adaptación. Y bueno, y ya si subimos un poco el macro, tenemos una iniciativa que es bastante simpática, que son las derivas participativas, en las que ahí ya es un poco a nivel general, es recoger la percepción que tiene la ciudadanía sobre el barrio en el que vivimos. Entonces se realizan unos recorridos por los diferentes barrios de Montilla y vamos recogiendo pues eso, qué es lo que necesita la ciudadanía, cómo percibe que está su barrio y lo que tratamos es de diseñar el barrio que quiere, cómo se llama la iniciativa. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Me dice la organización que hay que ir al café, lo siento, porque sé que teníais ganas de conversar un poco más, pero se ha agotado el tiempo. Y solo terminar con una reflexión optimista, basada en la experiencia de la pandemia. Tenemos el peor momento del cambio climático, vivimos el peor momento porque la evolución ha ido a peor, pero la humanidad tiene más preparación y recursos que nunca. Y aterrizando eso no solo en la humanidad en general, sino también en los pueblos que ahora hay más conciencia y parece que vamos a tener más recursos, con lo cual se podrá trabajar mejor. Muchas gracias y continuamos en el descanso y luego continuáis con el panel. Gracias.